La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. El título de la prédica del día de hoy se llama o se titula Un Evangelio condescendiente. Es un título bastante, y en el transcurso de la exhortación yo creo que van a darse cuenta que quizás es bastante controversial. Es un título obviamente que tiene un alto componente irónico, ya van a entender por qué, pero yo creo que es la forma más resumida que a mí se me ocurrió al menos de poder explicar y denunciar aquello que entiendo de parte del Señor es menester hacer hoy. Antes de partir formalmente en eso, yo creo que tenemos que tener una perspectiva. Todas las generaciones de cristianos, desde el principio, desde el trabajo apostólico, lidiaron con una realidad propia de su sociedad. Por ejemplo, los primeros cristianos que se convertían, no sé, en Éfeso, tenían un problema serio respecto al paganismo. Toda era una sociedad abiertamente, se me olvidó la palabra, cuando tienen hartos dioses, politeísta. Esa es la palabra. Idólatras, de alguna forma también, sin duda. Pero era una sociedad tremenda, llena de dioses, llena de paganismo, con prácticas que son absolutamente, hoy día las consideraríamos absolutamente inaceptables, inmorales, prácticas donde, por ejemplo, la fornicación estaban absolutamente arraigada como un mecanismo de adoración a sus dioses. Y los primeros cristianos tuvieron que lidiar con esa realidad. De hecho, las cartas apostólicas, que son esencialmente correctivas, o todas las que son correctivas, justamente buscaban denunciar eso. La iglesia en Galacia, de las cartas de Gálatas tenían los problemas con los judaizantes, en fin. Las sociedades de alguna forma presionaban, arrastraban y distorsionaban las verdades del Evangelio, del glorioso Evangelio de Jesucristo, y sin embargo, a pesar de todo eso, todas las generaciones de cristianos han supervivido, ojo, que es mucho más que sobrevivir, porque eso hace que es un número un poco más reducido, son supervivientes porque el Evangelio es por definición una doctrina que vive por sobre las realidades culturales. O sea, el apóstol Pablo denuncia, por ejemplo, a las prácticas propias del paganismo en Éfeso, y los denuncia con mucha severidad, porque muchos cristianos, la historia relata que muchos cristianos que recibieron al Señor siguieron en sus prácticas paganas porque estaba profundamente arraigado en sus culturas. Hay grupos cristianos que seguían practicando prácticas de fornicación, de orgías, de un montón de cosas, a pesar de que habían adherido al Evangelio, que habían creído que Jesucristo había muerto por ellos, pero no entendían que esos elementos eran contrarios con la nueva, para ellos en esa época, con esta nueva verdad, con esta nueva doctrina que significaba seguir al que había muerto crucificado. Y por eso usted encuentra las cartas, particularmente del apóstol Pablo, al cual me estoy refiriendo, en donde él denuncia y les dice, oye, eso ya no son, eso eran. Hoy día ya no pueden vivir apartados de todo eso, esos eran frutos de la carne, en fin. Y Pablo es muy severo, el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo, justamente para denunciar esas prácticas, ese arraigo cultural que era contrario a lo que inspiraba la nueva naturaleza de Cristo, la nueva naturaleza divina en ellas. Todas las generaciones han lidiado con esa presión cultural, por decirlo de alguna forma. Nosotros hoy día vivimos en medio de una generación apóstata. Vivimos en medio de una generación que ha abrazado el secularismo como una norma de vida, es decir, en simple, vivir sin Dios. Es una sociedad que, a pesar de que ha sido altamente cristianizada, es una sociedad que está en muchos de sus aspectos, o en su gran mayoría de sus aspectos, determinada por valores que son moralmente cristianos, pero espiritualmente demoníacos. Principios que pueden ser en determinados contextos aceptables desde el cristianismo, pero desde una mirada rigurosa del Evangelio son absolutamente contrarios a lo que el Evangelio plantea. Esa es la sociedad que nos toca. Es una sociedad que ha degenerado prácticamente todas las instituciones que Dios ha establecido. Es una sociedad que ha degenerado al propio ser humano. Es una sociedad que ha puesto al ser humano en una posición que no tiene por causa del engaño del humanismo. Es una sociedad que ha degenerado a la mujer, que ha degenerado al hombre, que ha degenerado a la masculinidad, que ha degenerado a la familia, que ha degenerado
a los bebés en el vientre, que ha degenerado la autoridad, en fin, podría estar, y todos ustedes, probablemente muchos de ustedes están mucho más conscientes, es una sociedad que ha degenerado, no sé si lo dije, la autoridad en todos los aspectos de la vida. Hemos renunciado a un principio tan eficaz, tan gravitante para el resguardo y el orden de la propia sociedad como la autoridad, desde el hogar hasta la autoridad del Estado, pasando por los colegios, pasando por todas las instancias intermedias, inclusive. Vivimos en una sociedad apóstata, una sociedad que se ha degenerado en muchos aspectos de su sociedad, yo diría en casi todos, pero lo más terrible y lo más triste es que ha degenerado también el Evangelio. Es una sociedad que ha construido ideas, una estructura de ideas que hace parecer el Evangelio, que se parece al Evangelio, pero que no es más que una simplificación demoníaca de lo que Dios y de lo que Jesucristo ha determinado de su Evangelio. O sea, vivimos en medio de una sociedad que ha construido una doctrina pagana basada en el hombre, en sus deleites, en sus necesidades, una doctrina en donde Jesús es condescendiente, de ahí viene la palabra, el título de la prédica de hoy, en donde Jesús es condescendiente con los deseos del hombre y no el Señor al cual rendir los deseos del hombre plenamente. Porque, hermanos, un evangelio condescendiente no es el evangelio. Ustedes dirán, ¿qué es condescendencia? Condescendencia, según la RAE, para que me entiendan por qué yo trato, la palabra condescendencia no está en la escritura, yo estoy usando un ejercicio, haciendo un ejercicio nada más retórico, si se quiere, pero la palabra condescendencia es el acto de condescender. Y condescender es acomodarse por bondad o por conveniencia al gusto y voluntad de alguien. Eso es lo que la Real Academia de la Lengua Española define por condescender o por condescendencia. O sea, en simple, lo que quiero decir, llevado al contexto de lo que estoy compartiendo, es un evangelio en donde el evangelio es acomodado, es adaptado por amor a la realidad propia de aquellos sujetos a los cuales se ama. En este caso, que Dios se acomoda a sus normas, sus estándares, sus estatutos, sus demandas se acomodan por amor al hombre, se acomodan a nuestra realidad, a nuestras limitaciones, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, se acomodan a lo que somos. Esa descripción del evangelio no es el evangelio. Esa forma de abrazar y de entender el evangelio es una descripción demoníaca, pagana, que proviene directamente del infierno. Mateo 16, versículo 21 al 23. Lo tengo acá, pero si los que estén tomando nota pueden anotarlo. Pero pongan mucha atención, porque esta es una historia que quizás muchos de nosotros hemos escuchado. Si usted sigue leyendo hacia atrás, usted va a encontrar algo que es glorioso, que es extraordinario, que es la conversación de Pedro cuando recibe esta intervención sobrenatural del propio Dios para reconocer en Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías, el Hijo de Shema, es lo que dice ahí, refiriéndose a esta figura de suprema autoridad para los judíos como era el Dios Altísimo. Esa frase no es una frase trivial, no es un acto descriptivo, está hablando de una entidad que para el pueblo judío era la figura de mayor autoridad y relevancia dentro de su culto, Shema, el Dios Altísimo, ¿de acuerdo? Y el apóstol Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, ¿de acuerdo? Y Jesús lo mira y le dice, ustedes conocen la historia, pero para que entiendan el contexto, Jesús lo mira y le dice, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, en el fondo le está diciendo, tu mente, tus pensamientos son consecuencia de una intervención directa y soberana de Shema, del Dios Altísimo. ¿De acuerdo? Desde ese entonces, dice el versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca.
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, a mí me intimida, me atribula profundamente lo que estos textos nos enseñan. Y lo digo hasta donde escudriño mi corazón con absoluta franqueza. Me intimida porque lo primero que el texto nos enseña es que aquellos que hemos recibido una revelación del Evangelio, en el cual el propio Espíritu Santo, el propio Dios ha venido a intervenir dentro de nosotros, no estamos exentos de transformarnos en instrumentos de Satanás. O sea, yo puedo ser participante de esta profunda revelación, participar y recibir tener una profunda comprensión sobrenatural de las realidades sobrenaturales del reino, de los misterios del reino. Puedo ser utilizado por el Señor para llevar el Evangelio, para traer palabra de Dios a la vida de otros hombres, lo digo desde mi perspectiva, pero eso no significa que en un determinado momento, si mis ojos se apartan de Él, yo no pueda ser un instrumento o ser usado por Satanás en un momento. Y hermano, yo creo que eso debe ser una luz de alerta, de examinarnos a nosotros mismos, de chequearnos a nosotros mismos y de procurar permanentemente de que nuestra mirada esté puesta en el lugar correcto. Ahora, por otro lado, nosotros podemos aprender de esta experiencia qué es lo que significa ser un instrumento de Satanás o cómo se caracteriza ser un instrumento de Satanás. El propio Señor Jesucristo se lo dice a Pedro ahí. Apártate de mí, Satanás. Ahora, hermano, ¿era Satanás mismo materialmente? En absoluto, era Pedro. De hecho, el texto sigue y Pedro sigue jugando un rol dentro de la historia de Jesús y de su ministerio. Era Pedro ahí. Pero ese Pedro, por causa de que su mirada, por causa de que sus pensamientos, por causa de que los criterios, los juicios que usó no estaban alineados con Jesucristo, se transformó en un instrumento de Satanás. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque, y esto, hermano, esto es una hoja de ruta. ¿Me entiende lo que quiero decir? Esto es el faro con el cual debemos distinguir y examinar nuestra vida siempre. Apártate de mí, o quítate de delante de mí, Satanás, dice esta versión. Me eres tropiezo, porque Satanás siempre es un tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, hermano, estoy tratando de simplificar lo más posible esto. En simple, Satanás tiene como propósito que nuestra mirada esté puesta en las cosas de los hombres. Y que no esté puesta, por consecuencia, en las cosas de Dios. Hermanos, no es posible, saquémonos de la cabeza la idea de que se puede poner la mirada en dos cosas. No se puede hacer, no se puede servir a dos señores. No podemos decir los domingos o los sábados, mi mirada está puesta en el Señor Jesucristo, en su reino, en su verdad, en sus normas, en su ética, en glorificarle a Él en todas las áreas de mi vida, y de lunes a viernes servir al mundo, a sus principios, a los deseos de la carne. Esa es la condescendencia, ese es el evangelio condescendiente. Ese es el evangelio pagano, el evangelio que reina en nuestra generación. No es posible, es incompatible. Pero el texto sigue, y el texto, yo siempre enfatizo en los conectores porque me parece que son muy reveladores. El conector en este caso es el entonces, por consecuencia a, o después de. Derivado de lo anterior, Jesús les dice a sus discípulos: miren
Miren la correlación de hechos. Jesucristo confronta a Pedro porque su mirada, sus criterios, sus juicios venían directamente del infierno, del Señor del infierno, en un sentido de autoridad nada más, porque por sobre todas las cosas Jesucristo, Dios mismo es el Señor de todo, del infierno inclusive, por eso hago este contrapunto, pero venían directamente de la fuente de la maldad, que es Satanás. Jesucristo confronta a esta declaración, porque por lo demás, hermano, la declaración además no es menor. Si uno la ve superficialmente, dice, oye, pero es perfectamente razonable, era un amigo, Jesús dice que va a sufrir, y es verdad, Jesús iba a sufrir. No niega, efectivamente, los padecimientos de Jesús eran necesarios, eran innegables y eran evidentes además. Se venían anunciando por siglos hacia atrás, que era necesario, que tenían que ser molidos por nuestros pecados, Isaías 53, en fin, o sea, había una plena conciencia de que iba a haber padecimiento, y un amigo, fielmente, que lo estimaba, uno podría decir, en el fondo lo que hace es un acto absolutamente legítimo y benigno. No lo hagas. Hermano, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones humanistas. El engaño del corazón, la apostasía, están plagadas de buenas intenciones humanistas. Porque lo que Pedro dice es absolutamente, absolutamente legítimo desde una perspectiva humana. Pero imagínense las implicancias que eso tenía desde la perspectiva de Dios. Imagínense si Jesús hubiese hecho caso a las palabras de Pedro. Imagínense si Jesús hubiese puesto sus ojos, porque podía hacerlo, porque era hombre, como usted y como yo. Era un ser humano como usted y como yo. Podía haberlo hecho. Y hubiese puesto su mirada en su dolor, en su aflicción, en lo que iba a padecer. Imagínense las implicancias, no solo en la sociedad, en la eternidad, en la vida. Imagínense en usted y en mí. No hubiese habido ninguna esperanza para nuestras almas perdidas. Lo que Pedro le decía desde una perspectiva humana era razonable, era comprensible, pero era el propio diablo operando con la sutileza con la cual Satanás opera, poniendo un nuevo Dios en el corazón de Pedro en este caso y tratando de transferírsela al propio Señor Jesús. Aquí, hermanos, Satanás seguía tentando a Jesucristo. La tentación de Satanás no termina, cuando sale del desierto. Jesucristo es tentado durante toda su vida terrenal, de todas las formas, sutiles, otras no tan sutiles. Ahora, Jesucristo confronta a Pedro por esta situación y en el acto se dirige a sus discípulos, o sea, reta a Pedro acá y se da vuelta a sus discípulos. Me imagino que Pedro estaba ahí también. Y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, la consecuencia, más bien la respuesta para el redimido, para aquel que quiere tener sus ojos puestos en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, aquel que no tiene su mirada puesta en lo terrenal y por lo tanto no es un instrumento de Satanás el diablo, es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesucristo. La única herramienta poderosa, práctica y hermano, y que es un imperativo para nosotros porque está determinado por nuestra voluntad, porque Dios demanda de nosotros una sujeción voluntaria, es negarnos, renunciar a nosotros, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Y después dice algo, hermanos, que yo creo que la sociedad en la cual nosotros estamos, esta generación de cristianos al menos en general, no niego que alguien en medio de la inmensa dimensión que tiene la iglesia invisible pueda comprender la profundidad de esta frase. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo creo que no entendemos a cabalidad y en profundidad lo que significa esa declaración.
Yo creo que vemos con absoluta superficialidad, y por cierto, me incluyo en ese grupo, lo que significa perder la vida para ganar la vida, o perder la muerte, que le llamamos vida, perder nuestra realidad natural, nuestra identidad humana, nuestros sentidos humanos, nuestros objetivos humanos, nuestros deseos humanos, para hallar verdaderamente la vida. A mí lo que me intimida de esta frase es que dice que todo el que quiera salvar su vida, todo aquel cuya voluntad está direccionada a salvar su vida, entonces ese la va a perder. O sea, en el fondo lo que está diciendo es que nuestra voluntad no es suficiente para salvar nuestra vida. Yo puedo querer salvar mi vida, pero en el fondo lo que el texto, lo que esta frase nos está diciendo, que proviene directamente de Jesucristo, es que si yo tengo un compromiso de mi voluntad por salvar mi vida, entonces la voy a perder. ¿Significa que me voy a morir porque mi carne se va a morir o voy a fallecer, para que se entienda, para distinguir de la otra muerte? No, no está diciendo eso el texto. Está hablando de que si yo camino esta vida terrenal, en la carne, en el cuerpo, abrazado y esclavo de mi voluntad y de mis deseos, entonces el fin de ella es la perdición eterna. Pero sin embargo dice, si yo determino en mi propia voluntad perder mi vida terrenal en él, entonces experimentaré la vida eterna. Son dos caminos: perder la vida para hallar la eterna, ganar la vida en este mundo para perder la eterna. No hay más camino. Por esta razón, hermanos, la negación es la característica que determina a los seguidores de Jesucristo. Nadie que no se niegue puede definirse como cristiano. Nadie que no abrace la negación como principio fundamental de su vida en todas las áreas de las cuales tenga conciencia puede definirse como un seguidor de Jesucristo. Si no te niegas y dices que eres cristiano, eres un mentiroso y tu alma pende de un hilo sobre el infierno. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto es el primer versículo del capítulo 12, pero si usted lee el último versículo del capítulo que le antecede, el capítulo 11, dice, ¿por qué lo digo? Porque el texto dice, parte con un conector, así que. Y por lo tanto, es un derivado, es una consecuencia de lo que el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu de Dios, venía diciendo antes. Ustedes bien saben que los capítulos y los versículos son una estructura de ordenamiento que no están en los textos originales, son cartas continuas. Por lo tanto, hay una perfecta coherencia entre lo anterior, entre el capítulo anterior y el que le sigue. Entonces, si usted va al último versículo del capítulo 11, el texto dice, ¡oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! El énfasis está en el texto. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y después dice, así que, o sea, por consecuencia a la magnificencia de Dios, por consecuencia a la profundidad de sus riquezas, a la inexorable de sus caminos, a lo imposible de conocer de Dios, a su magnitud, por consecuencia de eso dice, yo les ruego, porque ese Dios magnífico, ese Dios extraordinario, ese Dios insondable, ese Dios que hizo todas las cosas por Él, para Él y de Él, todas fueron hechas para su gloria, a ese Dios
Por causa de ese Dios, dice, yo ruego por sus misericordias, porque pudiendo consumirnos no lo ha hecho. Yo les ruego que presenten, dice el apóstol Pablo, que presenten sus cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí viene el, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 6:13 también nos enfatiza en esta idea. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado, estoy leyendo la NBI, como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de la justicia. Miren, les llama la atención que en ambos textos aparece un concepto al menos. El concepto es, por un lado, la Reina Valera dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, y la NBI dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien como quienes han vuelto de la muerte a vida. En ambos, hermanos, el común denominador es el sentido de sacrificio, de rendir sacrificio permanente de vida. Hermanos, en la Escritura, los sacrificios eran un privilegio, en el Antiguo Pacto, quiero decir, eran un privilegio establecido y determinado exclusivamente para los sacerdotes. Solo los sacerdotes en el Antiguo Pacto podían rendir y hacer sacrificio. Recuérdense que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto más bien, estaba el lugar santo, el atrio, que era este patio interior gigante, que lo hemos visto en algunos esquemas. Después tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Entre ambos había una cortina robusta, gruesa, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era una que obviamente ya todos nosotros sabemos que es figura de la separación que había entre Dios y los hombres por causa del pecado. A los atrios y al patio exterior, donde estaban los atrios, podía entrar cualquier persona. Al lugar santo y al lugar santísimo solo podían entrar una familia o una tribu que eran herederos de una familia, participaban, por decirlo así, de una familia, que era la familia de Aarón, que eran los cuales Dios había escogido y les había ordenado determinaran sus vidas exclusivamente para el servicio del templo. Esos eran los sacerdotes. El sacerdote era perteneciente a este grupo social del pueblo de Israel, cuya única función, estoy poniendo un énfasis, no sé si se están dando cuenta, única función era participar y atender los rituales del templo en el lugar santo y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo. O sea, ellos tenían como tarea exclusiva el ofrecer sacrificio permanente a Dios constantemente, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Si llovía, se hacía sacrificio. Si había guerra, se hacía sacrificio. Si había hambre, se hacía sacrificio. Si había alegría y fiesta, había sacrificio. Si era el aniversario, estoy ejemplificando. Si era el día del aniversario de Israel, se hacía sacrificio. Si estaba de cumpleaños el rey, se hacía sacrificio. Si estaba de funeral el rey, se hacía, ¿me entienden? Sacrificio en todo momento, en todo contexto, en toda circunstancia, indistintamente a las realidades que cada uno enfrentara, el sacerdote hacía sacrificio. Y eso además le permitía el glorioso privilegio de poder participar del lugar santo y el sumo sacerdote del lugar santísimo. Hermanos, a propósito de Pedro, el devocional, 1 de Pedro 2:9, nos dice que nosotros somos un real sacerdocio. El propio Pedro en 2:5 dice que somos un sacerdocio santo.
Y si usted va a Apocalipsis, después dice que nos hizo un reino, o reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes. Hay dos variantes respecto a ese texto en particular, pero en el fondo nos dice que somos sacerdotes, que la iglesia cristiana engendrada en Jesucristo somos sacerdotes. Por esa razón el apóstol Pedro, esto hermano se llama o se denomina el sacerdocio universal del creyente, una doctrina muy poco explorada en el evangelio pagano, porque no es nada de agradable, no es nada de cómodo para la carne y para los deseos del hombre. Porque los escritos, las cartas del apóstol Pablo, inspiradas del Espíritu Santo directamente, llaman al redimido un sacerdote. Porque solo un sacerdote puede hacer sacrificio a Dios. Por eso el propio apóstol Pablo, el versículo 12, el capítulo 12, versículo 1 de Romanos, que es el texto que les leí, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio. Porque si hemos sido engendrados en Jesucristo, si hemos creído en Jesucristo, si Jesucristo entró a las tinieblas y nos rescató, hermano, no nos rescató para profitar, para parasitar de la salvación eterna que nos espera en el cielo. Estos son medios para un propósito, mientras estemos en el cuerpo, rendir sacrificio a Dios permanente y perpetuamente. Y indistintamente a las circunstancias que nos toque vivir, el redimido como sacerdote del Dios Altísimo rinde sacrificio a Dios. Ser sacerdote implica una vida de santidad dedicada al servicio de Dios. Una vida apartada. Una vida que procura solemnemente, permanentemente, la santidad, la purificación, la rectitud. Yo puse una pregunta aquí en mis notas. ¿De verdad creemos que seguir a Cristo basta una mera declaración interna en nuestro corazón? ¿De verdad creemos que el Evangelio de Jesucristo se sustenta en esa disposición interna del corazón de creer en esa verdad histórica que Jesús murió? Sacrificadlo todo. El que quiera salvar su vida la perderá. El que esté dispuesto a sacrificarlo todo, ese la va a hallar. Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Un corazón quebrantado, un corazón rendido, un corazón humillado, un corazón tan roto por la aflicción de la cruz que no contiende con los deseos de este mundo. Hermanos, muchos de nosotros acá hemos experimentado aflicción. Hemos sido pisoteados por circunstancias en donde en realidad lo único que nos queda es simplemente llorar. Hemos sido afligidos en circunstancias en donde en realidad a veces ni siquiera el llanto, ni siquiera ese desgarro interno que nos aprisiona a tal punto en donde ya no hay nada, donde ni siquiera, como ya dije, el llanto nos desahoga lo suficiente. Cuando hemos estado en esa circunstancia, nuestros deseos se vuelven irrelevantes. Nuestros gustos se vuelven irrelevantes. Por eso esa magnitud de aflicción es buena, es santa, es pura, es recta. Porque nos hace sumergir en el bautismo de la aflicción, en la muerte misma, los deseos de la carne
la voluntad de la carne, los deseos y de los pensamientos del hombre. Los sacrificios de estos sacerdotes santos engendrados hoy día por una nueva naturaleza, una nueva genealogía, ya no la genealogía de Aarón, sino la genealogía del propio Jesucristo. Los sacrificios son un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. No se trata de buscar animales para sacrificar, se trata de un corazón humillado, porque en medio de la aflicción, en medio de la humillación, la negación fluye como una respuesta natural. En el antiguo pacto los sacerdotes hacían sacrificios perpetuos porque este era el propósito de su vida. En el nuevo pacto nosotros vivimos en un estado sacrificial permanente por medio de un corazón contrito y humillado, y este es el propósito de nuestra vida. El sacrificio del cristiano es una plena sumisión, una plena esclavitud, una plena rendición a Él. Primera de Pedro 2, versos 4 y 5 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es eso? Una vida rendida, un abrazo permanente a la negación, a la agonía de la aflicción de la carne. Abrazar a todo aquello que neutraliza, que humilla nuestra carne, porque ahora son aceptables por medio de Jesucristo. Hermano, no hay ninguna actividad que el hombre pueda hacer que le haga aceptable delante de Dios. No hay nada que podamos hacer. Pero los que estamos en Cristo, por medio de Jesucristo, todos nuestros actos de devoción, de negación y de aflicción, de mortificar la carne, se vuelven aceptables por medio de Jesucristo. ¿Quién dijo que bastaba la mera idea interna de creer que Jesús murió en la cruz en mi lugar? Eso activa, hermanos, una transformación sobrenatural para vivir lo que significa verdaderamente la vida en Cristo y ser sus discípulos. Lucas 14 dice, versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, ¿a quiénes? A las grandes multitudes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede, no quiere, no debe, no puede, imposibilidad, ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Texto ultra conocido. ¿Cuán conocido es lo que sigue? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto los cimientos y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, otro conector, así pues, o sea, por consecuencia de lo anterior, de la misma forma, es como que Jesús dijera, se los estoy diciendo con figuras, así pues, ahora entonces se los digo de otra forma, lo mismo que les vengo diciendo atrás, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee
no puede ser mi discípulo. Cualquiera que quiera ser discípulo de Jesucristo tiene que entender que es un compromiso integral y de vida en todas las áreas. No hay ningún área que no pueda estar entregada a la aflicción, a la mortificación de la carne, al hecho de crucificar o al acto de crucificar voluntariamente la carne juntamente con Cristo. Ningún aspecto de nuestra vida puede estar excluido de una actitud sacrificial. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es interesante que, de hecho, si usted toma al menos la Reina Valera, no sé qué dirán los otros textos, el texto, los subtítulos, que bien saben, no forman parte de los escritos originales, pero el que tradujo o el que estructuró la Biblia entendió muy bien lo que esa porción del texto estaba diciendo. Dice lo que cuesta seguir a Cristo. De hecho, Jesucristo se lo dice a multitudes. Jesucristo tenía una audiencia en ese momento porque era el que hacía milagros, el que sanaba, el que multiplicaba, el que daba comida a mucha gente, el que mostraba sobrenaturalidades en muchos aspectos. Era muy espectacular. De espectacularidad, eso quiero decir. Transmitía y captaba la atención del público, de las audiencias ahí. Es innegable que era atractivo para los hombres. A ese hombre que caminaba para las audiencias era atractivo. Y le seguían a él. Jesús iba a un lado y ellos iban atrás. Uno diría, oh, qué buenos discípulos, qué fieles discípulos. Si les preguntaban a ellos, no, lo seguimos a él, es el rabino, es el maestro. Lo seguimos a él. Cualquiera que los mirara hoy día, podríamos identificarlos como un asistente a una iglesia, comprometido con devoción. Pero Jesucristo se encarga de establecer los patrones que deben regir el corazón de sus verdaderos discípulos. Porque no basta seguirlo a Él en medio de la espectacularidad. Seguirlo a Él significa renunciar a todo lo que se posee. Seguirlo a Él significa una determinada y consciente decisión de negación y de sacrificio como sacerdote del Dios Altísimo. Porque hoy día los sacrificios son aceptables por medio de Jesucristo. Porque hoy día nuestros sacrificios, la mortificación de la carne, la negación en Cristo y por medio de Jesucristo, son agradables a Dios. Una vida plenamente rendida a Jesucristo es una vida sacerdotal. Una vida que entiende que su único propósito es el servicio a Jesucristo. Porque, tal como el texto dice, si quieren sacar adelante esta vida, la van a perder. Mejor es negarse a ella y entregarse en total plenitud a Jesucristo, para que nuestra existencia tenga algún sentido en la eternidad. Eso, por cierto, si es que creemos que el Evangelio es una realidad suficiente en la cual descansar toda nuestra alma. Hermanos, quiero terminar con algo. Queremos vivir una vida de poder sobrenatural. Queremos vivir en esa sobrenaturalidad que Jesucristo nos ofrece. Ríndete en pleno sacrificio a Él. Entreguémonos para que seamos, purificados por Él. Porque, hermanos, Él mismo es la fuente de toda santificación y de toda purificación de nuestras almas.
Y tal como Apocalipsis nos enseña, Él sigue tocando la puerta para sus redimidos, para guiarnos a arrepentimiento. El Espíritu Santo inspiró una canción, yo no sé cuántos las han escuchado. Inspiró una oración cantada respecto a esto mismo. La voy a poner aquí para que podamos escucharla. Hermano, y quiero invitarle a que podamos reflexionar, a que podamos meditar en ella, a que podamos recibir, si el Señor así lo quiere, una conciencia primero de nuestra condición, pero también una conciencia de arrepentimiento, porque estamos en medio de una sociedad apóstata, en medio de una sociedad que eficazmente además ha construido un evangelio liviano. Pero si el Señor nos alcanzó, si el Señor nos rescató de las tinieblas, no podemos ser parte de eso. No podemos ser como ellos. Hay demasiado en juego y no estoy hablando de nuestra eternidad o nuestra salvación. Esa es una manera humanista y egoísta de verlo. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y escuchemos esta canción. No sé si alguien la ha escuchado antes, pero al menos a mí edificó profundamente mi vida cuando la escuché. Yo quiero más de ti, más de tu presencia. Si en el altar yo te encuentro, llévame, ahí llévame. Y si buscas una ofrenda, aquí está mi vida, aquí está. Seré un sacrificio vivo para ti. Eres fuego, purificas, consume todo en mí. Quiero ser probado en fuego, refíname. Puedes tomar lo que tú quieras, te rindo mi ser. Quiero ser probado en fuego, refíname. Puedes tomar lo que tú quieras, te rindo mi ser. Si quieres traer tu gloria, derrámala. Queremos más, Dios, tu fuego nos consume. Ven a llenar este lugar, seré un sacrificio vivo para ti. Eres fuego, purificas, consume todo en mí. Quiero ser probado en fuego, refíname. Puedes tomar lo que tú quieras, te rindo mi ser. Quiero ser probado en fuego, refíname. Puedes tomar lo que tú quieras, te rindo mi ser. Y límpiame, purifícame. Yo quiero arder por ti, solo por ti. Tómame como ofrenda a ti. Yo quiero arder por ti, solo por ti. Límpiame, purifícame. Yo quiero arder por ti, solo por ti. Y toma
fuego, purificas, consume todo en mí. Eres fuego, purificas, consume todo en mí. Eres fuego, purificas, consume todo en mí. Quiero ser probado en fuego, refíname, puedes tomar lo que tú quieras. Te rindo mi ser, quiero ser probado en fuego, refíname, puedes tomar lo que tú quieras. Te rindo mi ser. Señor, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que podamos ser quebrantados por tu palabra, por tu verdad. Señor, refina nuestra vida para tu gloria. Haznos conscientes y alumbra todas las áreas que se han anclado a este mundo, a sus principios. Purifícanos, Señor. Tu palabra dice que el fuego es un instrumento purificador. Purifícanos, Señor. Que por el poder de tu gracia, por la obra de tu Espíritu, podamos ser guiados a arrepentimiento, a una vida quebrantada, a un corazón sensible, a un corazón transformado, enseñable, dispuesto, Señor, a negarse hasta lo sumo, a abandonarlo todo por causa tuya, Señor. Yo te pido en esta hora, por el poder de tu Espíritu, encarna en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, una conciencia sacrificial. Nos despojemos de nuestros deseos, de nuestra carne, de nuestra humanidad, y confiemos en tu sobrenaturalidad, Señor. Tu palabra nos enseña que tú fuiste hecho para nosotros, santificación. Señor, santifícanos, purifícanos en ti. Genera todas las circunstancias para que nuestra vida esté rendida delante de ti. Dispón nuestro corazón. Quebrántanos, Señor. Gracias por este tiempo, por permitirnos estar juntos. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.